Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos nuestros seguidores. Gracias por estar una vez más con nosotros en un programa que va a ser un programa sui generis. Hemos invitado a un buen amigo que ya lo habíamos tenido en otra ocasión, Mateo Pellizzari. Vamos a platicar. Ahorita voy a presentarlo, ahorita voy a decir cuál va a ser la dinámica del programa, que va a ser muy diferente a los anteriores. Pero antes de presentarles nuevamente a Mateo, quiero presentarles a José Luis Sánchez. Él es maestro Reiki, coordinador de la escuela Ipanlemowani en la ciudad de León, y vamos a estar acompañando propiamente a Mateo. Déjenme decirles cuál va a ser propiamente la dinámica del foro del día de hoy. Normalmente lo que hacemos en un foro, en una entrevista, es pues hacer un intercambio de preguntas y ir preguntándole al invitado cómo va a ser las preguntas que queremos saber. Pero ahora vamos a dar un poco de giro. Propiamente va a ser una conferencia porque el tema es muy importante. Yo le pedí al maestro Mateo que preparara un tema muy significativo que se llama Dios. Dios, pero sin nombres. Es decir, no vamos a hablar del judaísmo, no vamos a hablar del cristianismo, no vamos a hablar del shintoísmo, sino vamos a hablar Dios en una concepción global que es un tema muy interesante sobre el cual nosotros vamos a partir como columna vertebral para otros programas que vamos a hacer con Mateo para hablar ya sobre alguna corriente específica. ¿Cómo ves, José Luis? Muy bien, maestro Alfredo, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todo tu auditorio, a Mateo. Gracias por estar nuevamente, qué gusto volverte a ver. Adelante, maestro Alfredo. Voy a presentarles al maestro Mateo, recordándoles que ya lo habíamos tenido. Bueno, el maestro Mateo Pellizzari, él tiene su residencia actualmente en Monterrey, Nuevo León, aunque él es de nacionalidad italiana. Él es licenciado en filosofía en la Universidad de Verona, maestro trienal en el asentamiento psicológico y filosófico en la Sociedad Italiana de Asesoramiento Filosófico de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Él tiene una vastísima experiencia como académico en varios países como Corea, como Tel Aviv, como México y obviamente en nuestro país. Responsable de proyectos de investigación en Italia y tiene varias publicaciones, sobre todo en Florencia. Maestro Mateo, como ya hemos tenido ahora un intercambio permanente, pues te voy a hablar de tú como siempre. Eres muy joven y sé que eres un hombre que da mucha confianza, Mateo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué dice Monterrey? Todo bien, todo súper bien. El único problema, como siempre, es el calor, pero bien. Sobre el resto, todo bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Cómo está Guanajuato, José Luis? Está lloviendo, maestro, el clima está caliente a pesar de que está lloviendo, fíjate. Muy bien, pues aquí estamos en Irapuato, en el centro del país, muy lluvioso. Esperemos que no se nos vaya la luz, esperemos que no se nos vaya el internet, porque vamos a tener que volver a conectarnos, pero bueno, vamos a cerrar con una pequeña introducción. Déjenme comentarles que cuando hablamos de Dios, hablamos de tantas cosas y cada quien entiende a Dios según su propia cultura, su propia religión, y a veces ni siquiera podemos diferenciar, por ejemplo, qué es un agnóstico, qué es un deísta, qué es un ateísta, qué es un zoroastrista, y una serie de conceptos muy significativos, no solamente en el concepto filosófico, sino en el concepto antropológico, en el concepto teológico, en el concepto cultural, en muchísimos conceptos que a veces cada quien entiende las versiones como cada quien lo quiere y lo puede entender de Dios. Entonces, como les comentaba en un principio de esta introducción, vamos a cambiar el día de hoy la dinámica del programa. Le voy a ceder, obviamente, el control a Mateo. Él es el que va a dar la conferencia y ahora nosotros le vamos a hacer algunos comentarios si él los requiere. ¿Sí? Maestro Mateo, como dicen en la televisión, cámaras y micrófonos los tienes a tu disposición, Mateo. Muchas gracias, Alfredo. No, sí, quiero hacer también una pequeña introducción. Cuando hablé con Alfredo sobre esta idea, ¿no? De tener entrevista, conferencias sobre la idea de Dios, yo como filósofo pensé que
Antes de investigar el objeto de Dios, sería muy bueno tener una mínima competencia sobre la ciencia que estudia el objeto, en este caso la teología. Entonces, preparé una conferencia, una pequeña, o muy pequeña de verdad, porque el argumento es muy, muy, muy grande, pero una pequeña conferencia sobre la teología, ¿no? ¿Qué es teología? ¿Dónde nació? ¿Cómo se desarrolló en el tiempo? Y cómo la teología es muy importante en el mundo contemporáneo. ¿Qué pasó con la teología en el mundo contemporáneo? Entonces, para iniciar, vamos a poner en orden un poquito el tema, ¿no? Vamos a iniciar con la palabra teología. La palabra teología, la primera vez que la encontramos en la historia es en la República de Platón. Es Platón a pensar esta palabra. Teología significa, más o menos literalmente, una investigación sobre Dios, o mejor, intentar de entender Dios desde un proceso racional. La cosa pero acá interesante es esta, que Platón llama este proceso lógico, ¿no? Entender Dios con un proceso racional, teología. Pero, ¿y por qué Platón piensa en la teología? Porque Platón se pone en contraposición a todos los poemas que hablaban de Dios al tiempo. Platón busca una definición racional, de entender racionalmente Dios. La cosa interesante, pero, es, ¿cuál es, pero, la idea de Dios de Platón? Si nosotros vamos a leer los escritos, descubrimos una cosa interesante. Platón habla de Dios al singular y al plural. Claramente para nosotros esto podría parecer una contradicción lógica, ¿no? O hablo de Dios, uno, o hablo de Dios al plural. Pero, ¿por qué Platón utiliza ambos, ¿no? Plural y singular? Porque de verdad Platón tiene una idea, la puedo definir animista. Por Platón todos es Dios. ¿Y por qué todos es Dios por Platón? Porque para Platón existe esta idea, la primera idea que es la idea del uno. Platón define esta idea como uno. El uno es desde donde todo nació. Abajo del uno, o mejor, el uno mismo crea un mundo de las ideas. Este mundo de las ideas, abajo, está un demiurgo, que también él es claramente una emanación de Dios. Este demiurgo, mirando las ideas, crea el mundo real, el mundo donde vivimos nosotros. Ahora, si ponemos todo en orden así, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa que arriba tenemos el uno, abajo del uno tenemos las ideas, abajo el demiurgo y abajo nosotros. Así, si nosotros la miramos, todos es Dios fundamentalmente. En cada singular cosa existe una pequeña parte de Dios. Por este motivo, Platón lo podemos definir como un animista. La cosa interesante, pero, y acá es el punto principal de esta conferencia, es la parábola. Platón usa la palabra teología, pero esta palabra sucesivamente Aristóteles la va a cambiar en metafísica. Ahora, mucho cuidado con este punto, porque claramente nosotros entendemos la metafísica como algo conectado con la filosofía, la teología como algo conectado con la religión. Pero de verdad, cuando nacieron juntas. Teología y metafísica fueron exactamente la misma cosa, solamente cambió las palabras. Para Platón fue teología, para Aristóteles metafísica. También Aristóteles utilizó la definición que Aristóteles da de metafísica es exactamente idéntica a la definición de Platón. Aristóteles piensa, yo debo entender los principios primos de la realidad a través de un proceso racional. Metafísica, ¿qué significa? Significa algo que está fuera o más allá del mundo físico. Que si nosotros le miramos desde la perspectiva de Platón, otro no es que el mundo de las ideas, ¿no? De las ideas es del uno. Ahora, esto es cómo se desarrolla la teología, o mejor, cómo nace, cómo se desarrolla la metafísica y la teología en el mundo griego. ¿Qué va a pasar, pero, después en el mundo cristiano? El mundo cristiano claramente toma la idea de teología
y la trae adentro al mundo de la fe. ¿Quién fueron los primeros? Los primeros fueron Santo Agustín y San Tomás. Ellos crearon tres tipos de teologías: la teología natural, moral y dogmática. Pero la teología más importante fue la teología natural. ¿Qué es teología natural? Es la misma definición de metafísica y teología de Platón y de Aristóteles. La teología natural es intentar de comprender a Dios a través de un proceso racional. Claramente acá, porque ahora estamos dentro de una visión cristiana, Dios no es más el uno de Platón o el ser de Aristóteles. Acá tenemos un Dios, el Dios cristiano. La cosa que però es interesante ahora, ¿no? Nosotros, y claramente la religión toma esta idea de teología, la filosofía continúa con la idea de metafísica, hasta llegar a un punto. ¿Cuál es el punto? El punto es que, más o menos con Nietzsche fue el primero que se dio cuenta de una cosa, que la metafísica estuvo muerta. ¿Por qué? Y es por esto que Nietzsche escribió la famosa oración, ¿no? Dios es muerto y nosotros lo hemos matado, ¿no? Dios es muerto y nosotros lo hemos matado. Si nosotros pensamos esta oración no tiene algún tipo de sentido. ¿Cómo es posible matar a Dios? No tiene algún tipo de sentido. Nietzsche no quiere matar a Dios. Nietzsche quiere matar la metafísica que está conectada con la idea de teología. Cioè Nietzsche mata fundamentalmente o intenta devorrar de la historia toda la metafísica y la teología. ¿Y por qué Nietzsche intenta de hacer este proceso? Son dos las causas. La primera es una causa metafísica, porque la metafísica de Aristóteles nació con un principio fundamental, que yo no puedo ser o no ser la misma cosa en el mismo tiempo. Y en otro modo, el ser no puede ser o no ser al mismo tiempo. ¿Qué significa? Significa, ejemplo, que este teléfono no puede ser en el mismo tiempo un teléfono y una mesa. Es un teléfono. Pero Nietzsche se dio cuenta de una cosa, que con el mundo del cambiamiento, con el movimiento, este principio fundamental de la metafísica no funcionaba. ¿Por qué? Ejemplo, cuando pongo la madera en el fuego, la madera de repente es madera y no madera, porque se está convirtiendo en ceniza. Nietzsche miró este proceso y pensó, el principio primo de la metafísica no funciona, no es real, no le va a dar nada, no le permite de entender nada. Entonces la metafísica la debo absolutamente cancelar. Pero también Nietzsche miró una otra cosa, que la teología, que son fundamentalmente la misma cosa, es el mismo proceso lógico, la teología que creó, buscando Dios, creó un sistema de valores, la ética y la moral, desde donde nacieron todos los valores cristianos, desde Dios. Entonces Nietzsche pensó, si el principio de la metafísica no funcionan también los valores que nacieron desde esta idea de Dios. ¿Y yo qué voy a hacer? Pensó Nietzsche, voy a cancelar todo esto. Por esto Nietzsche escribió la famosa oración, ¿no? Dios es muerto y nosotros lo hemos matado. Ahora, acá pasa algo de fundamental. Ahora, el mundo. Cuando Dios hace este proceso, un poquito después, un otro filósofo, Heidegger, leyendo y estudiando Nietzsche, pensó exactamente la misma cosa. Heidegger es el primer filósofo en la historia que escribe literalmente que la metafísica e entonces la teología es muerta. No existe más, no sirve más. Heidegger escribirá que para entender el mundo afuera necesitamos el poema, no la metafísica. A este punto nosotros estamos adentro de un mundo donde los valores no son más desde afuera, porque el mundo de afuera, la metafísica, el mundo teológico, no existe más. La pregunta es, ¿desde dónde saquemos los valores? Los valores ahora los vamos a crear nosotros, ¿no? Esta es la idea de Nietzsche. El superhombre de Nietzsche, ¿quién es? Es un hombre que crea sí mismo sus valores.
y no acepta valores desde fuera. Heidegger hace algo de un poquito, se adelanta un poquito más. Heidegger piensa, si no existe más la teología o la metafísica, desde donde nosotros sacamos principios, ideas, valores, ¿cuál es el único valores? ¿Cuál es el único valores, ideas que realmente funcionan en el mundo? Y Heidegger pensó a la idea de la técnica. Acá, por un segundo, regreso al mundo griego. El mito de Prometeo. Prometeo robó el fuego a Zeus. ¿Qué significa esto mito? Este mito significa el fuego que representa es la técnica. Zeus no creía, no le gustaba que el hombre podía manejar la técnica. Prometeo la va a robar y la va a regalar al hombre. Y Heidegger piensa, esta es la única cosa que tenemos nosotros seres humanos, la técnica. Y de este punto en adelante, toda la historia de la filosofía cambió completamente y también la religión fue muy impactada desde esta nueva visión del mundo. No sé si es claro el proceso lógico para llegar acá. ¿Algunas preguntas? Maestro José Luis, alguna pregunta muy interesante lo que está diciendo. ¿Cómo se van conformando los pensamientos, maestro José Luis? Y aquí es algo muy importante que a lo mejor te pediría que hicieras un paréntesis, Mateo. Los que somos occidentales tenemos todo este bagaje de cultura que, aunque no lo sepamos teóricamente, así como tú nos lo estás describiendo de dónde viene, es la conformación de una cultura. Pero sí, cuando nosotros nos metemos a otras culturas, el concepto se modifica. Entonces, bueno, pienso, no sé, es una pregunta que te hago. Y entonces, las perspectivas de Dios o del entendimiento de Dios es totalmente diferente. Cuando queremos traernos una idea, por ejemplo, de Japón hacia Occidente, son conceptos aparentemente diferentes, o no sé, o es lo mismo, Mateo. Antes del cambio radical que hizo Nietzsche y Heidegger, sí, teníamos una idea de teología, ejemplo, la idea de teología hindú es completamente diferente respecto a la idea de teología cristiana, ¿no? Claramente. Pero ¿qué pasa? Pasa que con la Segunda Guerra Mundial, cuando nosotros entramos adentro del mundo de la globalización, esta idea, ¿no? Esta nueva visión del mundo de la técnica, un poquito más adelante explico también qué es la técnica. Esta idea de verdad se va a propagar por todo el mundo. Así que si hoy vamos en Japón, en la India, en África también, o en Estados Unidos, de verdad, esta idea de la técnica, en Europa en este momento es la idea fundamental, la principal. En otros países es una idea que está lentamente tomando siempre más espacio. Entonces, Alfredo, sí, antes, en 1900, sí, 1940, sí. Al día de hoy creo que la teología, hablo mejor de metafísica, la metafísica hoy es un poquito muerta en todo el mundo. Esta es la idea que tengo. Está muy interesante, José Luis, ¿cómo ves? Pues en realidad bastante interesante. La verdad, como tú comentas, nuestra educación no nos alcanza para tanto. O sea, para mí, Platón, Aristóteles, todos esos grandes filósofos, pues más bien nos los inculcan desde el punto de vista más matemático y más científico y no tan filosóficos. Entonces, la verdad, se me hace una postura, pues hasta ahorita bastante interesante. Entonces, mejor dejémosle la palabra a Mateo. Claro, y es muy bueno esto que nos está platicando Mateo. Por ejemplo, hay unos libros ahora, Mateo, que han salido últimamente, de animales a dioses, que es uno de los libros que están, pues los jóvenes lo están leyendo. Creo que considero, de verdad, es un libro fantástico. Y otro que habla sobre, bueno, algo muy semejante y hace que el concepto, por ejemplo, Lenoir, también francés, también es un filósofo que yo creo que tiene tu edad, es más o menos contemporáneo tuyo, al momento de escribir cambia totalmente ese concepto de la explicación de Dios desde un concepto leído, por ejemplo, de
de otros personajes, como lo que comentabas la vez pasada, este señor de barba y de turbante, no me acuerdo cómo se llama, que Osho y estos otros gentes que quieren integrar el orientalismo con el occidentalismo, pues todavía se basan en lo pasado cuando el mundo actual es otro, y eso es muy importante para tener un concepto muy claro de concepto de Dios y cómo lo podemos explicar, más allá de la creencia de una religión, que es otro tema diferente. Sí, exactamente, Alfredo. Si nosotros vamos a checar, ejemplo, yo soy italiano. Se pienso, ejemplo, al mundo católico de ahora, especialmente con Papa Francisco. Papa Francisco, si nosotros lo miramos bien, ¿no? Está intentando de cambiar completamente la iglesia, ¿no? ¿Por qué qué está intentando de hacer Papa Francisco? La iglesia se da cuenta que el mundo no es más el mundo de antes de Nietzsche o antes de Heidegger, que está un mundo nuevo. Y quindi también la idea de Dios misma es necesario mirarla desde una perspectiva diferente. Porque regresando un segundo a esta idea de la idea de la técnica realmente cambió, está cambiando literalmente el mundo. ¿Qué es técnica, no? La técnica es la capacidad que el ser humano tiene, ¿no?, de lograr el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Esta idea, que es una idea muy simple, es parte del ser humano, es el famoso regalo que hizo Prometeo al ser humano. Te regalo esta idea, cómo lograr el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Los ejemplos son inmanes, y podemos hacer ejemplo con todos. Vamos a hacer un ejemplo que todos conocemos. ¿Por qué el celular es un producto tecnológico? La técnica es esta idea, la tecnología es el producto de la técnica. ¿Por qué el teléfono de ahora es más moderno respecto a un teléfono de 1995? Porque este teléfono es más eficiente. Este teléfono sabe lograr el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Es claro. Voy a hacer un otro ejemplo. ¿Por qué hoy existe Uber Eats o no sé, o mejor, hoy existe Netflix y no existe más Blockbuster? Porque Netflix respeta esta idea de la técnica. Netflix nos permite de lograr el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Yo sentado en mi cama puedo tranquilamente escoger una película. Con Blockbuster debía levantarme, salir, tomar el carro, etc. Entonces, esta idea de la técnica, que la voy a repetir, lograr el máximo resultado con el mínimo esfuerzo, produce una cosa, un otro concepto, que es la idea de ser eficiente. Y esta idea no es mala en sí misma. El gran problema, pero, es que esta idea de la técnica, si nosotros la aplicamos solamente a los objetos, vamos a crear la tecnología. Entonces, computers siempre más poderosos, teléfonos siempre más eficientes, carro que se maneja solo, etc. El problema cuál es, pero, que la técnica no tiene alguna conciencia, ejemplo, espiritual. Simplemente porque por la técnica no sirve a nada un concepto de Dios o de espíritu. ¿A qué te sirve? Absolutamente para nada. Entonces la técnica lentamente, no así lentamente, está cancelando desde la realidad donde vivimos nosotros toda la idea de espiritualidad, creando un grande vacío existencial. Si nosotros pensamos en los estudiantes de ahora de la universidad, ¿qué te vamos a pedir? O mejor, ¿qué te pide el mundo del trabajo afuera? De ser eficiente, de ser un ingeniero eficiente, un matemático eficiente. El mismo estudiante debe ser eficiente. Ma está, ejemplo, adentro del mundo educativo una parte dedicada a la espiritualidad, a los sentimientos, a las emociones? No. ¿Por qué? Porque también el mundo educativo está dentro de esta idea de la técnica. Una universidad debe ser eficiente. Debes producir ingenieros eficientes. Es claro el problema. O sea, esta idea de la técnica que nació con la muerte de la teología y de la metafísica, ¿y por qué nació la idea de la técnica? Porque es la única idea que es nuestra, que tenemos realmente nosotros. Esta idea está lentamente
cambiando la realidad. Hoy un trabajador, para ser un buen trabajador, debe ser un trabajador eficiente. Y si nosotros vamos a hablar con los jóvenes, ¿no? Teenagers, a esta nueva generación que está pasando, muchos sienten un grande vacío existencial. ¿Por qué? Porque no existe más el mundo de espiritualidad afuera. La técnica se está lentamente comiendo. Claro, entonces este proceso, que es un proceso lógico, filosófico, teológico, la gente siempre piensa que la filosofía no tenga algún impacto en la vida real. No, la filosofía tiene un impacto enorme en la vida real. Así enorme que esta idea de técnica está realmente cambiando la vida de todos. Y para completar esta parte, ahora nosotros no estamos mirando, estamos entendiendo que la técnica está creando un mundo siempre más eficiente, con menos sentimientos, etc. Pero existió un sistema social que aplicó literalmente la idea de técnica, y fue el nazismo. El nazismo no es un caso que Hitler es prácticamente contemporáneo de Nietzsche, prácticamente contemporáneo de Nietzsche. No es un caso que Hitler ponía adentro la bolsa de los militares el libro así alrededor de la tustra de Nietzsche. Hitler leyó muy bien y estudió Nietzsche, probablemente no lo entendió para nada, pero lo estudió y aplicó esta idea. ¿Y cuál es el producto más que todos conocimos de la técnica dentro del mundo del nazismo? Auschwitz. Auschwitz es la realización técnica, ¿no?, de un proceso. Los nazis se preguntaron, ¿cómo puedo yo matar más gente en el menor tiempo posible? Lo voy a traducir. ¿Cómo puedo lograr el máximo resultado con el mínimo esfuerzo? Con Auschwitz. O sea, nosotros ya tenemos históricamente un mundo donde la técnica fue la dueña del mundo. El problema es que esta idea no se murió con el nazismo, ma al contrario, se está lentamente propagando en el mundo. El libro que citaste prima, de los animales y Dios, está una parte muy interesante. Ahora no me recuerdo el nombre del escritor, pero está una parte muy interesante donde él explica que el futuro, que en el próximo futuro, veramente los dueños del mundo serán los dueños de los datos. Big Data va a ser el dueño del mundo. ¿Y qué es Big Data? Es técnica. Entonces, esta es la idea que me gustaría comunicar en este vídeo, que desde la Grecia hasta hoy, la teología nació en Grecia, murió con Nietzsche y con Heidegger, y ahora no tenemos más esta idea de teología y tenemos una nueva idea, una idea de técnica. ¿Es buena o mala? Yo personalmente pienso mala. Y pienso que si quien está dentro del mundo de la religión no hace algo de serio para cambiar también la idea de religión, como está tentando de hacer Papa Francisco, y de traer de nuevo la religión adentro del mundo, no tenerla afuera, cerrada dentro de la iglesia, pero traerla en el mundo, el riesgo es grande, el riesgo es muy, muy grande. Oye, José Luis, lo que nos está diciendo Mateo es bastante preocupante para mí, porque volvemos a Dios con o sea, práctico, es decir, todo lo que es eficiente, todo lo que tiene calidad, todo lo que produce es el concepto de matamos a Dios para dar la técnica. No sé, José Luis, esto es preocupante como un concepto de lo que siempre hemos pensado de mente, cuerpo y espíritu. No sé, José Luis, ¿cómo lo veas? Definitivamente, como mismo Mateo lo dice, para mí es malo, porque pues esto nos lleva a un materialismo total, 100%, olvidándonos precisamente de esa espiritualidad, de ese ser supremo que nosotros todavía reconocemos como un Dios, independientemente del nombre. Entonces, es preocupante, la verdad. Muy preocupante, Mateo. Yo no sé qué es lo que, bueno, sabemos qué es lo que pretende algunas gentes en el mundo, ¿verdad? Tenernos como objetos, que seamos productivos y que les llenemos las carteras bancarias de dinero y las personas hacer cosa.
pero hay un vacío existencial, un vacío de Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Matamos en realidad a Dios, como dice a nivel de paráfrasis Nietzsche, o qué es lo que sucede, o qué es lo que se tiene que hacer, Mateo, para agarrarnos de algo, lo que siempre buscamos, más allá? Cuando tú estás a punto de morir, bueno, no podemos decir que nosotros lo hicimos, pero la gente cuando ve lo que quiere se olvida de la técnica, se olvida de lo que está buscando es el concepto de la existencia, de llenar ese vacío que te está dejando la muerte, y todo esto, pues no sé cómo nos están viendo, es bastante preocupante lo que nos estás platicando sobre el nuevo Dios, Mateo. Sí, Alfredo, yo estoy convencido de una cosa, dos mejor. La primera es esta. Nosotros, gracias a Dios de verdad, nosotros seres humanos tenemos una espiritualidad que es parte de nosotros. Como dijiste tú ahora, cuando una persona llega al punto de la muerte, en este momento la técnica no sirve a nada. No sirve el inglés, no sirve la cuenta en el banco, no sirve el Mercedes. En este momento las preguntas son otras, ¿no? Viví bien, ¿qué va a pasar ahora? ¿Dónde voy? Etcétera. Entonces el ser humano, gracias a Dios, tiene adentro de sí mismo una espiritualidad. Y esta espiritualidad es la cosa que es la única cosa que puede realmente contrastar la técnica. Ahora, pero, ¿desde dónde iniciar? Es muy simple de verdad, desde la escuela, la educación. Ahí es donde es necesario iniciarse realmente. Queremos crear un mundo diferente, porque la técnica en sí misma no es, la técnica es mala cuando toma demasiada fuerza, ¿no? Porque, ejemplo, un desarrollo tecnológico en el ámbito médico es bueno, te salva la vida, ¿no? Ahora, ejemplo, la vacuna anti-COVID es técnica, es buena, pero está salvando muchas personas. Pero el problema cuál es, pero, que si la única idea del mundo es la técnica, como expliqué antes, no importa nada de valores, espiritualidad, religión, nada. No importa de lograr el objetivo. Ahora, si nosotros, pero, adentro del sistema educativo, desde la escuela primaria hasta la universidad, le ponemos adentro también, no solamente matemática, física y química, pero le ponemos también otras materias, educación sentimental, una historia de la religión buena, un curso sobre los sentimientos. Si permitimos a los estudiantes de tomar cursos de arte, ejemplo. Ahora, en este modo, vamos a crear un balance, ¿no? Entre la idea de la técnica y también una parte muy importante del ser humano, que es la creatividad, la espiritualidad, etcétera, ¿no? Así que en un poquito vamos a crear no solamente un ingeniero eficiente, pero también un ingeniero que sabe ponerse una pregunta sobre la vida, ¿no? ¿Qué es vivir? ¿Qué es el amor? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Pero es claro que si el mundo educativo cancela completamente esta parte y pone adentro solamente materias que son conectadas con la idea de técnica y de eficiencia, es claro que el mundo que se va a crear afuera va a ser siempre peor. Siempre peor. Es simple. Oye, entonces, ¿el nombre de Dios es técnica? ¿Cómo, Alfredo? ¿El nombre de Dios es técnica ahora? En lugar de decir Cristo, Buda, Krishna, ahora Dios es técnica. Alfredo, sí, Alfredo, parece un paradoxo, parece de verdad es así, ¿eh? Mira, Alfredo, que los dueños del mundo, y son poquitos, ¿no? El dueño de Facebook, la Apple, ¿no? Son personas que trabajan con la técnica, ¿eh? El verdadero dueño del mundo no es más el Papa Francisco, es Mark Zuckerberg de Facebook. Gente, cioè, claro, ma
No es que estoy describiendo una película de fantasciencia del 2045. Estoy describiendo el mundo de en este momento. Hago solo una pequeña... Acá en Monterrey ganó un gobernador, y no me importa si es bueno o malo. Un gobernador de 33 años. ¿Y ganó por qué? Porque toda la campaña política fue ¿dónde? En Internet. Ganó utilizando la técnica, no por contenido mejores, solamente porque a 33 años sabe usar mejor la tecnología respecto a un político que le tiene 65. Es la técnica realmente que está al día de hoy guiando, que está dando la dirección al mundo. Realmente es así. Oye, José Luis, ¿no nos estaremos saliendo? Bueno, no es que nos estemos saliendo, está cambiando el concepto de Dios. Definitivamente, desde ese punto de vista está cambiando, y la educación también. Pero fíjate que haciendo mención del póster que tiene ahí atrás Mateo, la yoga ya está entrando como casi como una materia obligada desde el nivel primaria, al menos en el Distrito Federal. Gracias a ti entró la yoga al nivel medio superior aquí en la Universidad de Guanajuato. Ya la EMSI ya no es la única que da esa materia, ya se ha expandido la misma universidad, y esa materia como tal, dijéramos, ya no nada más, aunque está encaminada en las áreas deportivas, pues los instructores sabemos que la yoga no nada más es una parte física, sino es precisamente esa unión entre el alma, el espíritu, entre el cuerpo, un ser supremo. Entonces, por ahí también hay ese caminito que andamos caminando, que andamos recorriendo. Pero estamos importando conceptos, no estamos respetando los conceptos que propiamente genera nuestra cultura, ¿no? Estamos volviendo híbridos. No sé, para mí es preocupante ese concepto de vacío existencial. Por eso la psicología ahora está lleno de psicólogos, está lleno de psiquiatras, está lleno de medicamentos, porque, pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa para poderle explicar a nuestros seguidores qué pasa? Estamos en una crisis seria, Mateo, sobre el concepto pasado y el presente y el futuro. Es una crisis seria que no va a tener respuesta y que va a desaparecer los conceptos, por ejemplo, de las escuelas iniciáticas religiosas, por ejemplo, que tenían un concepto de la divinidad muy claro, las escuelas iniciáticas de sabiduría, de los misterios menores, no sé, ya no sé cómo le voy a llamar entonces al programa. Yo pensaba que podíamos armar el concepto de Dios y ahora lo cambio a técnica, ¿no? No te estoy diciendo que esté mal armado el programa, Mateo, sino que es una crisis de la divinidad. Ma io, Alfredo, io creo una cosa, che indipendentemente del nome, cioè Dios, come dico chiaramente a José, io lo puedo chiamare Dios, Buddha, Shiva. La idea de Dios no es muerta. Cioè Nietzsche lo explica bien, cioè no es posible matar la idea de Dios, porque Dios es parte de nosotros. La espiritualidad, el buscar un ser o algo que está afuera de esta realidad, es parte de nosotros. Entonces, Dios continúa a existir. El problema es que nosotros lo hemos matado, si usted me dice, y si lo vamos a traducir, es que nosotros no lo buscamos más. ¿Por qué no lo buscamos más? Porque estamos completamente emborrachados de esta idea de la técnica. Preferimos pasar horas en frente a una pantalla, en varios social network, que no ponerse a reflexionar un poquito sobre quién soy yo. Prefiero perderme adentro al mundo de Facebook, de Instagram, de TikTok, que no ponerme un poquito en silencio a reflexionar sobre quién soy yo, qué quiero lograr y qué existe después de la muerte.
Le quitó completamente la gana de buscar Dios. Entonces Dios no es que Dios no exista más. Dios existe. Pero lo importante es crear una educación donde los jóvenes entiendan que es necesario buscarla este día de nuevo. Entonces, ejemplo, la idea de traerlo yoga dentro de la universidad es muy buena, porque como explicó José, el yoga no es solamente un ejercicio físico, es un mundo, ¿no? Es un mundo donde yo reflexiono sobre espiritualidad, etcétera, etcétera. Y si reflexiono, tal vez busco, y si busco, tal vez encuentro. Es que, mire, Alfredo, no cambiaría la idea, no, el nombre de Dios en técnica. El problema es que, como explicaron muy bien los griegos, ¿por qué Zeus no le gustaba a Zeus que nosotros tenemos el fuego, la técnica? Porque Zeus sabía que la técnica en mano al hombre puede ser peligrosa, y realmente lo es, Entonces, Dios continúa a existir, somos nosotros que no lo buscamos más. Nosotros no lo buscamos más. Interesante lo que creo que creo que se está cayendo el cielo aquí en mi ciudad. Esperamos. Oh, esperamos que no. No, hay algo que quería preguntarte y comentarte. ¿Qué es lo que está pasando en las escuelas, en las universidades? No estoy hablando y eso tú lo sabes, José Luis. En las universidades, a nivel bachillerato, están desapareciendo materias como filosofía, están desapareciendo las materias de todo lo que implica el concepto humanista. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que sepamos hacer cosas, que sepamos hacer técnicas, y entonces el concepto es servir como máquinas para dar una respuesta a la creación del dinero, a la cual llamamos estabilidad económica, o hablamos satisfacción social basada solamente en el dinero. Antes y a lo mejor voy a comentar algo que decía uno de nuestros invitados, Alberto Beuchot, que es un personaje que yo admiro mucho. Decía, no, espérame, decía él, en realidad hay un obscurantismo en el Renacimiento, porque la Edad Media es el que tenía todos los conceptos de las luces. Entonces, él dice, se debería de invertir el concepto, pero bueno, entramos a la época de las luces pensando que la luz era la técnica, y se hace a un lado el Dios. Esto, no sé tú cómo lo consideras, Mateo, José Luis. Yo creo que le pregunto primero a José Luis y luego para que nos dé la respuesta Mateo como técnico. No sé qué opinas esto, José Luis. No, está apagado tu micrófono. Tú sabes que yo me baso mucho en la precesión de los equinoccios, ¿sí? Y esto que nos da precisamente las eras precesionales, que es parte pues de mi formación, y yo esto lo equiparo exactamente a las eras, una era negativa, una era positiva, en donde ahorita estamos en una era positiva, en donde el conocimiento está al alcance de todo el mundo, y precisamente a lo mejor eso es lo que ahorita en los inicios nos lleva nada más a la técnica, ¿sí? Y ya conforme la era vaya avanzando, pues ya regresaremos a la realidad de esta era en donde la figura de Dios vuelve a aparecer como algo muy importante, ya que incluso va a haber una protocomunicación con ese ser divino, y regresemos a esta situación y dejemos un poco de lado esas técnicas materialistas. Yo las veo meramente materialistas. Bueno, nos estamos yendo a la destrucción. Vemos lo que está sucediendo a nivel mundial, China peleando o sea, se está rompiendo todas las hegemonías o tratando de mantenerlas, dependiendo de cómo los veas. Yo creo que el programa entonces se va a llamar Dios en crisis, ¿no? Porque en realidad estamos en concepto de crisis, Mateo. Sí, me gustaría solamente poner un punto. Cioè, cuando tú no sabes más controlar una cosa, es la cosa misma que tiene el control sobre ti. Voy a hacer un ejemplo muy simple. Ahora todo está hablando de estos famosos 5G. Pero nadie sabe exactamente ¿Qué es?
¿Qué es o qué va a pasar en 10 años con el síncope? ¿Qué significa fundamentalmente? Que nosotros, seres humanos, creamos el síncope, perdimos el control sobre él, y ahora, ¿quién controla a quién? La técnica controla el ser humano. O sea, el gran problema acá es que no es que si nosotros, ser humano, utilizamos la técnica, puede estar bien. El problema es que ahora estamos en un mundo al revés. Es la técnica que está utilizando el ser humano. Yo soy esclavo de la técnica. Yo si en este momento no tengo el dinero para pagarme una conexión a internet, yo no trabajo. Yo cambié casa, que es poquito. La primera cosa que ponía dentro la casa nueva no fue el refrigerador, la estufa, la cama. No, no. Fue el modem de internet. Porque sin el modem no puedo trabajar. Sí. Ahora, ¿soy yo que controlo internet o es internet que está controlando mi vida? Ese es el punto. Oye, Mateo, en ese sentido, y haciendo la reflexión de lo que tú nos estás diciendo, en realidad Dios es control. ¿Por qué? Lo utilizaron, el nombre de Dios ha sido utilizado anteriormente para que un grupo de personajes, te estoy hablando de Edad Media, un poco más atrás, un grupo de personajes a las cuales le llamamos intermediarios o le llamamos líderes de las iglesias, pues te controlaron. Ahí está la Edad Media, lo que sucedió en ese concepto de control, no en el concepto teológico o filosófico o metafísico que existía en ese momento. Y ahora otro control que también le llamamos Dios, entre comillas, y que es la técnica. Entonces hay un problema serio del ser humano como autonombrado Dios, así por eso ese libro de animales a dioses, ¿sí? En realidad pasamos de ser animales a ser los dioses del control del mismo hombre. No sé, esto es una crisis, una circunstancia que me gustaría me aclararas, Mateo, porque mi cerebro ahora con este programa me llenaste de mucho ruido en la cabeza. No, no, el punto es uno que, otro ejemplo, la inteligencia artificial. Nadie sabe exactamente qué va a pasar con esta inteligencia artificial. Yo leí un artículo de un filósofo francés, muchos años atrás, que escribió una cosa interesante. Él preguntaba, ¿no? Para ustedes, ¿cuál es la primera cosa que buscará una inteligencia artificial? Y ahora estaba varias posibilidades, ¿no? Un lugar, etcétera, etcétera. El filósofo francés contestó, no, la primera cosa que buscará una inteligencia artificial es la energía, porque necesita energía para vivir también ella. Pero la energía que utiliza la inteligencia artificial y la energía que utilizamos nosotros es exactamente la misma. Esto puede crear un conflicto. Cioè, el punto acá, Alfredo, es que más vamos adelante con la tecnología, que es el producto de la idea de la técnica, más es la tecnología misma que está tomando el control sobre nosotros. Claramente, el ejemplo de la inteligencia artificial puede ser un paradoxo, quién sabe qué va a pasar. Pero efectivamente, en la vida real, ¿quién no es esclavo del celular? ¿Quién? ¿Quién puede vivir hoy sin un celular? Esta es pura esclavitud. Soy yo que soy esclavo del celular. Porque que yo tenga la conciencia o no. Pero la verdad es esta. Nietzsche escribió una otra cosa muy interesante. Nietzsche escribió, es una mentira enorme que nosotros seres humanos tenemos una necesidad y creamos un objeto para cubrir esta necesidad. El proceso es exactamente el contrario. Primero creamos un objeto, después creamos una necesidad. Primero creamos el celular, después creamos una necesidad. Nietzsche entendió muy bien qué es la idea de la técnica. Y si nosotros la pensamos, es exactamente así. Entonces, el grande riesgo, que es un riesgo real, contemporáneo, y cada día siempre más, es de convertir el ser humano en un esclavo. ¿Cómo pasó en la Edad Media, donde estaba un grupo de personas que controlaban, ¿no? Que tenían el poder, controlaba? Hoy, pero la cosa más alarmante es que quien está arriba, que tiene el control, tampoco es humano. Tampoco es humano. Porque no es que arriba tengo Mario, no.
tengo esta grande idea de la técnica, siempre más inteligente, siempre más, no, que está realmente controlando la vida de todos. Entonces, regresando un poquito antes, es muy importante traer dentro de este mundo la parte de espiritualidad. Es fundamental. No sé quién dijo esto, José Luis y Mateo. Alguien dijo que si, si no existiera Dios, el hombre lo hubiera creado. Entonces, esto me llama mucho la atención en ese mismo concepto de lo que tú estás hablando, en esta crisis existencial, en esta crisis de la divinidad o de la figura de la divinidad, donde la pregunta me voy a hacer bastante, ¿cómo se pudiera llamar? A ver si no me excomulgan quien lo ve, ¿no? Entonces, el concepto de Dios es un concepto creado en la antigüedad para control, como un concepto creado como el teléfono celular ahora para control de un grupo de gentes, porque finalmente al principio, no finalmente, sino al principio Dios era el fuego, Dios era el sol, Dios era la lluvia, y entonces empezaron a controlar estos elementos como parte de los dioses para que los que entendían y eran más fuertes controlaran a los demás hombres con los miedos, y el miedo al no tener celular, el miedo a no tener Dios, el miedo a no tener, me genera un concepto de muchísimo ruido, de muchísimo que me deja muy preocupado en todos los que buscamos el concepto de la espiritualidad. José Luis, ¿cómo lo ves? Difiero un poquito de este comentario porque, Sí. bueno, en cuanto a que en la historia mexicana ni siquiera existe la palabra Dios. No. Era el señor del fuego, el señor del agua, el señor del maíz, ¿sí? Y en otras culturas sí existía esa palabra, dioses. Entonces no es que lo hayan inventado, es que ese ser supremo, esa divinidad, en realidad siempre ha acompañado al hombre y no es un invento, fue un concepto de algo sobrenatural para nosotros, de metafísica, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si no hubiera, lo creábamos, pero ahí está, sí, ahí está, y va a seguir estando definitivamente. Yo creo que, pues sí es muy válido todo lo que Mateo nos está comentando y creo que esa es la crisis existencial por la que estamos pasando. Mas, sin embargo, yo espero en Dios que no desaparezcamos las escuelas iniciáticas, las personas que estamos trayendo esta enseñanza, para que sigamos teniendo ese ser superior a nosotros. Pues propiamente, Mateo, una crisis en relación al concepto profundo de Dios, ¿sí? Porque además a alguien se le ocurre creer todo lo que ve en internet o todo lo que ve en el teléfono celular, sin un sólido conocimiento en filosofía, sin un sólido conocimiento en esoterismo, en el concepto metafísico, que bueno, parte de la filosofía, en el concepto teológico, en el concepto, tantos conceptos de humanistas, que entonces empieza a desvirtuar todo lo que existe. Y entonces más profundizamos esta crisis, Mateo. ¿Cuál es la sugerencia que tú le darías a nuestro auditorio, a nuestros suscriptores, para hacer un alto reflexivo, y decir, a ver, la existencia de Dios es importante por esto, independientemente de cómo se llame o como lo llamemos cada cultura? Por ejemplo, si hablo yo con un católico exacerbado, obviamente y hablamos sobre esos temas, casi me va a mandar al infierno, ¿no? Cuando en las culturas mexicanas el infierno ni se conocía, ¿no? Y me voy a ir al infierno cuando en las culturas anímicas ni siquiera existen, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu reflexión para encontrar una respuesta a lo mejor muy tuya, porque a lo mejor las respuestas son muy vastas, una respuesta muy tuya para poder tener un eje vertebrador y entender este concepto de la necesidad de darle el valor correspondiente y adecuado a cada una de las cosas? Alfredo, io creo una cosa.
che primero, estoy totalmente de acuerdo con José. Cioè, Dios, la idea de Dios existe, es real, nadie la mató. Si fue algo que intentó de controlar al ser humano, probablemente fue la religión, que es un invento humano, no un Dios. Dios absolutamente no. Entonces, la técnica está lentamente, ¿no?, cancelando la religión. Y probablemente la técnica, si continúa así, va a cancelar del todo la religión. Pero estoy de acuerdo con José, la técnica no puede cancelar la idea de Dios. Esta es una cosa imposible, que la técnica puede llegar a este punto. ¿Cómo es posible darse cuenta? ¿Cuál es un sistema para mí, para regresar a una vida un poquito más normal? Yo creo que es suficiente hacer una pequeña reflexión, que es esta, ¿no? Nosotros nacimos y de verdad no sabemos desde dónde venimos. Tampoco tenemos la seguridad de dónde vamos después de esta vida. Y vivimos poquitos años acá. Es un deber ponerse algunas preguntas, ¿no? Yo no sé desde dónde vengo, no sé dónde voy, estoy viviendo ahora, debo tener una mínima curiosidad, una pregunta. No puede ser que el mundo, que mi vida es solamente estos 40, 50, 60 años. Ya está. ¿Es posible realmente que un universo infinito no exista o una otra dimensión? Que ¿es posible realmente que el ser humano es el ser más inteligente en un universo infinito? ¿O no es más probable que exista otras dimensiones, que exista ser más inteligentes? Es más probable, ¿no? Porque si no, si yo pienso que la vida es desde cuando nací a cuando morí y ya está, significa que nosotros, seres humanos, somos el ser más inteligente del universo infinito. Me parece un poquito de arrogancia, ¿no? Entonces, esta es la invitación, ¿no? Reflexiona un poquito. No sabes desde dónde viene, tú no sabes de dónde vas a terminar, ¿no? Estudias un poquito, reflexiona. Tómate un poquito de tiempo durante el día. Una vez fue parte integrante de la cultura cristiana italiana antes de dormir. Yo me recuerdo mi abuela antes de dormir se dedicaba 5 minutos a reflexionar sobre el día. Hoy hice esta cosa buena, esta cosa mala. Cioè, encontrar un poquito de tiempo durante el día donde reflexiono sobre este tema, ¿no? Así que voy a dar fuerza a la parte espiritual que tengo. Esto es la respuesta que aplico para mí. Yo no sé si puede funcionar para otras personas, pero estas son las preguntas que me hago, la reflexión que hago yo. Es muy interesante desde tu postura filosófica, José Luis. ¿Cómo ves, ya para ir cerrando esto? Porque es un tema abrupto, complejo y que requiere un gran estudio de profundidad, ¿no? Ahorita precisamente estaba recordando esa meditación o esa reflexión que hacía su abuelo de Mateo y que hacían todos nuestros abuelos, la gente vieja de nosotros, es algo que ahora sabemos que se llama meditación pitagórica, ¿sí? Él ya la hacía, él la enseñaba a sus discípulos, ¿sí? Ese tipo de meditación era la que él practicaba y él enseñaba. Hacer la reflexión de cómo me fue todo el día, porque eso me servía para purificar, para ya no tener que irme al purgatorio, porque ya iba yo purgando día con día todo mi quehacer, ¿sí? Entonces, definitivamente, yo creo que la técnica, la ciencia, es la que nos ha estado trayendo a la situación que vemos el día de hoy. Pero yo casi para cerrar me gustaría hacer una reflexión de uno de nuestros maestros de luz que dice,
Un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero otro poco de ciencia nos vuelve a acercar a Él. Sí, entonces la ciencia que hasta ahorita ha estado caminando, pues nos está alejando, pero vamos a meterle más ciencia, sí, para que la gente vuelva a acercarse a Dios. Eso es muy interesante. Para el siguiente programa, Mateo, ¿qué te parece? Hablamos precisamente de la aparición de la palabra Dios y llegamos al concepto de Dios en crisis, ¿sí? En el momento actual. ¿Qué te parece si en un siguiente programa que tú nos dirías, hablamos sobre la importancia de los avatares para poder ir entendiendo esto? Estoy entendiendo como avatares o los seres iluminados que han estado con nosotros, como Jesús, como Mahoma, como Buda, para poder ir centrando en los diferentes tiempos al pensamiento humano y que se entienda el concepto de la importancia de la divinidad, ¿sí? Que sería la otra parte, o sea, entramos en el concepto de crisis porque estamos en crisis de Dios, pero ahora vamos a ver por qué son importantes estos personajes en la existencia del hombre y le damos el siguiente paso para poder ir entendiendo el concepto de Dios. ¿Te parece bien, Mateo? Sí, exactamente así, ¿no, Alfredo? Esta es la continuación perfecta, ¿no? Sí. La cosa importante es esta, pero si no vamos a comunicar un mensaje de ansiedad, sí. negativo, etcétera. Ahora, esta es la situación. Esa es la estamos en la época de la técnica, pero no es que estamos totalmente perdidos. Si trata solamente de reflexionar un poquito y, como dijiste tú ahora, Alfredo, yo creo que tomando como guía Jesús, Buda, Mahometo, etcétera, personas realmente iluminadas, ¿no? Creo que esto pueda ayudar no solamente al singulo individuo, ma también a una sociedad. Entonces, el mensaje es esto. Esta fue una descripción del mundo donde vivimos, pero no estamos perdidos, claramente que no. Está muchas posibilidades. El hombre, el ser humano tiene una capacidad de adaptación al cambio, de cambiar, que es enorme. Entonces, pero es importante tener conciencia del mundo donde vivimos e intentar de traer adentro a este mundo de nuevo esta famosa parte de espiritualidad que, esto es evidente, falta en el mundo contemporáneo. Falta mucho la espiritualidad, está faltando mucho esta parte. Es necesario traerla de nuevo. Muy bien. Esto me parece muy importante, Mateo, que contamos con tu conocimiento y tu formación. Es decir, este programa va a ser Dios en crisis, propiamente. Que es el análisis que hemos hecho de cómo está la situación ahorita de esto y por esto está la sociedad como está. Pero si le damos el otro brinquito, vamos a ver que cuando aparece Jesús, había una serie de crisis en su entorno, y cuando aparece Buda, había una serie de crisis en el entorno. Vamos a hablar de esos tres personajes, Jesús, Buda y Mahoma, ¿no? Que es tres personajes que vivieron en un contexto en crisis y que ellos ayudaron a su comunidad a volver a generar esa espiritualidad para poder seguir adelante. ¿Te parece bien, Mateo? Y ya claro. Después del programa que sigue, bueno, ya damos un siguiente programa que va a salir del mismo programa. ¿Cómo ves, José Luis? Me parece muy bien. Y vemos los contextos para que tú nos digas, no, pues es que, mira, Jesús vivió en este contexto y los israelitas estaban en esta crisis y también Roma y todo eso, ¿cómo aparece? Se conjuga el cristianismo y se le da un cariz, ¿no? Y bueno, el ser humano mete la mano y otra vez empieza a meter en crisis las circunstancias, ¿no? Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo, sí, me parece una muy buena idea, sí. Sí, bueno, pues los vamos a esperar a todos en el siguiente programa número 2, a ver cuántos vamos a hacer sobre esta parte espiritual con Mateo, que me parece muy vasta y muy importante, y sobre todo, Mateo, por tu formación propiamente en la Universidad Pontificia, que te da muchos elementos para poder ir describiendo esto, no para adoctrinar a nadie, no queremos adoctrinar a nadie. Es un programa libre de adoctrinamiento, más bien es un programa de análisis para que se vea lo bueno, lo malo, hacia dónde vamos y que sea un producto de reflexión, porque si adoctrinamos, perdemos el sentido del programa, ¿no? Claro. Mucho sentido. Claro, sí. ¿Algún último comentario, José Luis? No, ya el que yo quería hacer era ese de que la ciencia nos aleja y nos acerca.
¿Algún último comentario, Mateo? No, no. El único comentario es esto, quiero completar esta entrevista con un mensaje positivo, que tenemos muchas posibilidades. Se trata solamente de traer de nuevo en el mundo la espiritualidad, que es un concepto muy grande, la creatividad, la capacidad de mirar un poquito más allá. Pero todas estas cosas, gracias a Dios, la tenemos realmente adentro nosotros. Muy bien. Entonces, una pequeña búsqueda interior, nosotros seres humanos realmente podemos cambiar el mundo. Esto es el mensaje final. Pues muchas gracias, Mateo, muchas gracias, José Luis, a nuestros suscriptores, les agradecemos. Va a ser no te puedo decir que una trilogía o una decena de programas, porque no sabemos hasta que lleguemos a la parte más alta, que es la espiritualidad, ¿no? Pero vamos a ir viendo todo este camino importante para todos los que trabajamos en el ámbito de la superación humana, del alma, del espíritu, de la sanación, que propiamente forma parte de este concepto humano. Si les gustó el programa, ya saben, una manita para arriba, si no, pues una manita para abajo, que ojalá no tengamos ninguna, y nos vemos en el siguiente programa. No se te olvide suscribirte y ver el programa. Vamos a tener nuevamente a Mateo más adelante. No sé cuánto le va a tardar en preparar todo este tema, porque no crean que es fácil, y agradecemos infinitamente la parte desinteresada de Mateo, que nos ayuda. Gracias, José Luis, y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego, Mateo. Hasta luego, José Luis. Hasta luego. Luego.